Dios se prepara para atacar la nueva Sodoma. La profecía se cumplirá. Esta generación se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió. Cuando algunas personas oyen hablar de las atrocidades que ocurrieron en el Antiguo Testamento, se sorprenden bastante. Algunos dicen que seguramente eso no podría volver a suceder hoy en día. ¿Y si te dijera que hay secretos y cosas malignas que ocurren ahora, de las que tal vez nunca hayas oído hablar? El Nuevo Testamento nos habla de esto. Nos cuenta la profecía sobre la futura decadencia de la Nueva Babilonia. Mira este video hasta el final y descubre el peor evento en esta tierra y el juicio que ocurrirá a causa de este acontecimiento. Hoy enfrentamos desafíos morales y éticos similares a los descritos en las historias de Sodoma y Gomorra. Vamos a explorar cómo estos antiguos relatos son relevantes para nuestros tiempos modernos. Estamos en una encrucijada crucial, y la pregunta sigue siendo: ¿aprenderemos de la historia o repetiremos los errores del pasado? Mira hasta el final y descubre cómo podemos buscar la redención y la transformación hoy. No te pierdas este análisis urgente y profundo. Nuestra generación está mostrando una nueva forma de maldad, similar a la de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Al igual que en Sodoma, estamos participando en comportamientos pecaminosos y despreciando las enseñanzas de Dios. Este descarado desprecio por la palabra de Dios inevitablemente nos llevará a la destrucción, y esto se ha vuelto cada vez más evidente. Estamos celebrando el pecado y desestimando las enseñanzas de Dios, y la Biblia nos advirtieron sobre estos tiempos. Es evidente que nuestros estándares morales han disminuido, y seguramente enfrentaremos las consecuencias. Arrepiéntete ahora antes de que sea demasiado tarde. Fue igual que en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y construía, llevando su vida cotidiana sin tener en cuenta sus pecados. Pero el mismo día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, quien esté en la azotea de su casa, no debe bajar para tomar sus pertenencias, y de igual manera, quien esté en el campo, no debe regresar atrás. Recuerda lo que sucedió con la esposa de Lot cuando miró hacia atrás. Quien busque salvar su vida la perderá eventualmente, y quien pierda su vida en este mundo, la salvará de las consecuencias del pecado y de la separación de Dios. Te digo que, en esa noche, cuando el Mesías regrese, habrá dos personas durmiendo en una cama. Uno, el no creyente, será llevado en juicio, y el otro, el creyente, será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en el molino. Una, el no creyente, será llevada en juicio, y la otra, el creyente, quedará. Dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y ellos le preguntaron: ¿dónde? El Señor respondió: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Lucas 17, 28, 37. Jesús utilizó el ejemplo del tiempo de Sodoma para explicar cómo el mundo enfrentará el juicio. La destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot ocurrió por la mañana. El día anterior parecía como cualquier otro para los hombres de Sodoma. Así será también en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. De manera significativa, hay otros pasajes de la Escritura que parecen indicar que Jesús regresará a un mundo que no será negocios como de costumbre. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Queremos ser amigos del resto del mundo. Esto no significa renunciar a todo en el mundo, sino a lo que representa todo aquello que se opone a Dios. La maldad que una vez fue parte de tu vida. Dios sigue dispuesto a condenar a todos los hombres, y su palabra sigue siendo no mirar atrás. ¿Escaparás de la venganza de Dios a través de la sangre de Jesús?
Deja que los ángeles de Dios te lleven a un lugar seguro fuera de esta ciudad. Leemos: en esa noche estarán 2 hombres en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Lucas 17:34. Algunas personas se preguntan si el momento es el adecuado para que Jesús aparezca, tanto para salvar a su pueblo como para castigar al mundo por rechazarlo. Podemos decir con bastante certeza que la Biblia habla de cómo será el mundo políticamente, económica, espiritual, social y militarmente. La Biblia nos da un cuadro claro de cómo estará el mundo antes del regreso de Cristo. Es justo decir que las condiciones descritas en las profecías existen hoy, y el escenario está preparado. 2 de estos pasajes proféticos describen sociedades históricas reales, y Jesús nos dice que debemos estar atentos a ellas. Afirma que en el día de su venida, el mundo será como en los días de Noé y Lot. ¿Cuáles eran las características distintivas de esas sociedades y cómo se compara nuestro mundo con ellas? Jesús compara los tiempos del fin, no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. En Ezequiel 16, dirigido a la ciudad de Jerusalén, se compara a Jerusalén con Sodoma, y el Señor dice que las abominaciones cometidas por Jerusalén y Judá fueron peores que las de sus antecesores paganos, los hititas, amorreos, Samaria o Sodoma. La perversión sexual era solo uno de los pecados de Sodoma. La iniquidad de Sodoma también incluía abundancia de comida y una vida llena de ocio. No es una descripción adecuada de nuestra cultura moderna. Afortunadamente, hay excepciones a esto. Esta historia comienza con estas 2 ciudades en el libro de Génesis, durante el tiempo de Abraham. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en aquellos días, aunque en apariencia eran prósperas y florecientes. En su interior estaban llenas de maldad. Sodoma y Gomorra, a menudo conocidas como ciudades pecaminosas, nos hacen reflexionar profundamente sobre lo que es correcto y lo que está mal, y lo que ocurre como consecuencia de nuestros actos. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra comenzó con una revelación. El pecado en estas ciudades había llegado a ser tan grande que alcanzó los cielos. Entonces el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es ciertamente grande, y su pecado es gravísimo. Génesis 18:20. Este versículo destaca la diferencia entre conocer algo y presenciarlo de primera mano. Por ejemplo, Dios sabe cuánto lo honramos y amamos, pero quiere que lo demostremos a través de nuestras acciones y servicio. El versículo subraya que el clamor contra los pecados de Sodoma y Gomorra provocó la respuesta de Dios, destacando la importancia de nuestras acciones y su impacto visible. Sodoma y Gomorra prosperaban como naciones ricas, pero estaban cegadas por sus excesos y corrupción moral. Las personas que vivían allí no se daban cuenta de que el desastre estaba a punto de ocurrir, porque estaban demasiado ocupadas complaciéndose a sí mismas. En contraste, Abraham, que era una persona buena y moral, era muy diferente. Intentó salvar a cualquier persona justa que pudiera estar viviendo en esas ciudades. En este caso, no se trata solo del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino también de la misericordia, la compasión y el poder de la intercesión. Nos muestra cuánta diferencia puede hacer una sola persona cuando decide ayudar a otros, incluso cuando parece que las posibilidades están en su contra. En Génesis 19, los hombres de Sodoma mostraron una falta de hospitalidad, acompañada de intenciones violentas. La corrupción en Sodoma era tan grande que afectó profundamente a las hijas de Lot. ¿Cuál crees que es el peor pecado en el libro de Génesis? ¿El de Adán y Eva al comer la manzana, los hijos de Dios que estuvieron con las hijas de los hombres, o las hijas de Lot que cometieron una grave falta con su padre? Dinos si cambias tu opinión o mantienes tu respuesta. El relato no evita hablar de las consecuencias inquietantes que involucraron a las hijas de Lot cuando se refugiaron en una cueva. Temiendo que su familia desapareciera,
tomaron una decisión extrema, lo que resultó en una situación compleja en la que ambas quedaron embarazadas. Esta parte de la historia muestra el impacto duradero que vivir en un ambiente moralmente corrupto tuvo sobre ellas. Las acciones de las hijas de Lot pueden verse como influenciadas por el entorno negativo en Sodoma. Es probable que aprendieran o se vieran afectadas por el mal que presenciaron en la ciudad. Estas jóvenes crecieron en Sodoma, y podemos deducirlo porque ya tenían edad para casarse, lo que en las historias bíblicas generalmente significa que eran adolescentes. Para entonces, Lot había vivido en Sodoma durante unos 25 años. Luego, Lot se fue de Zoar y vivió en la montaña con sus 2 hijas, ya que tenía miedo de quedarse más tiempo en Zoar, y terminó viviendo en una cueva con ellas. La hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre está envejeciendo, y no hay ningún hombre disponible». La corrupción en Sodoma era tan grande que afectó profundamente a las hijas de Lot y su manera de pensar. ¿Cuál crees que es el peor pecado en el libro de Génesis? ¿Es cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, o cuando los hijos de Dios estuvieron con las hijas de los hombres, o el comportamiento de las hijas de Lot con su propio padre? Comparte si cambias tu opinión o si mantienes tu respuesta. El relato no oculta las consecuencias inquietantes que surgieron tras la huida de Lot y sus hijas a una cueva. Temiendo que su linaje se extinguiera, las hijas de Lot tomaron una decisión desesperada que resultó en ambas quedando embarazadas. Esta parte de la historia resalta el impacto profundo y duradero que vivir en un entorno corrupto tuvo sobre ellas. Las acciones de las hijas de Lot pueden interpretarse como el resultado de haber sido influenciadas por el ambiente negativo de Sodoma. Es probable que aprendieran o fueran afectadas por el mal que observaron en la ciudad. Estas jóvenes crecieron en Sodoma, y podemos suponer que ya tenían la edad para casarse, lo que en los relatos bíblicos suele implicar que eran adolescentes. Lot había vivido en Sodoma durante unos 25 años. Finalmente, Lot se trasladó de Zoar a una montaña con sus 2 hijas, ya que tenía miedo de permanecer más tiempo en Zoar, y allí vivió con ellas en una cueva. La hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre está envejeciendo, y no hay ningún hombre en la tierra disponible para íntimamente con nosotros de la manera acostumbrada, para que podamos tener hijos. Vayamos, embriaguemos a nuestro padre con vino, y acostémonos con él para preservar nuestra familia, a través de nuestro padre». Así que esa noche le dieron vino a su padre, y la primogénita entró y se acostó con él. Y él no supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó porque estaba completamente borracho. Al día siguiente, la primogénita le dijo a la menor: «He estado con nuestro padre anoche. Embriaguémoslo con vino esta noche también, y luego tú ve y acuéstate con él para que podamos preservar nuestra familia a través de nuestro padre». Así que también esa noche le dieron vino a su padre, y la menor con sabiduría y reflexión sobre las consecuencias de nuestro entorno, es cierto que vivir en medio de un ambiente lleno de malas acciones no garantiza automáticamente que los hijos seguirán los mismos caminos negativos. El factor crítico radica en la medida en que la estructura familiar central, especialmente los padres, absorbe y refleja las normas sociales prevalentes. Esta influencia moldea profundamente el crecimiento ético y espiritual de los hijos. Un ejemplo relevante que ilustra este punto es la familia de Lot. La narrativa sugiere sutilmente la posible adopción familiar de la cultura decadente circundante. Esta situación enfatiza el papel vital que los padres desempeñan en guiar la brújula moral de sus hijos, particularmente cuando enfrentan el desafío de un entorno moralmente corrupto. Sirve como un recordatorio claro de que, aunque las influencias externas son poderosas, las dinámicas y valores internos de la familia pueden contrarrestar o contribuir significativamente a dichas influencias en la formación del carácter y los valores de los hijos. Además, debemos comprender las alarmantes circunstancias que afectaron a las hijas de Lot, quienes se quedaron sin futuros esposos
porque los hombres fueron consumidos en el juicio de fuego sobre Sodoma. Sin ver otras opciones, y ante la falta de un camino claro hacia el futuro, estas hijas, que habían crecido en un ambiente moral y espiritualmente corrupto como el de Sodoma, cometieron un grave pecado al decidir embriagar a su padre. Con vino, llevaron a cabo un acto deliberado para hacer que él perdiera el sentido del bien y del mal, y luego cometieron un acto tanto impensable como profundamente incorrecto. Esta narrativa no es solo un relato de eventos pasados, es una lección poderosa para todos nosotros. Sirve como un recordatorio claro de las consecuencias de añorar un pasado pecaminoso y de permitir que la corrupción moral de nuestro entorno dicte nuestras acciones. Nos insta a mirar hacia adelante, a buscar orientación y a tomar decisiones que nos conduzcan hacia la rectitud y nos alejen del pecado. Que esta historia sea un faro para nosotros, iluminando el camino de la pureza y guiándonos lejos de las tentaciones que amenazan con desviarnos. Avanzando hacia el Nuevo Testamento, encontramos que Sodoma y Gomorra adquieren un significado metafórico, simbolizando el juicio final y el fin de los tiempos. En 2 Pedro 2, 6-8, la destrucción de estas ciudades sirve como advertencia y ejemplo del juicio de Dios sobre la vida impía. Dice: si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a la destrucción reduciéndolas a cenizas, habiendo hecho de ellas un ejemplo para los que vivirían vidas impías después, y si rescató al justo Lot, quien estaba atormentado por la conducta inmoral de hombres sin principios y malvados, pues este hombre justo, viviendo entre ellos, sentía su alma justa atormentada día tras día, por lo que veía y oía de sus actos sin ley. De manera similar, en el Apocalipsis, Sodoma se utiliza para representar el juicio final. La caída de un sistema mundial corrupto es un ejemplo poderoso de cómo la justicia se lleva a cabo por medios divinos, lo que lleva a la eliminación completa del mal. Comparar la historia de Sodoma y Gomorra con la sociedad moderna puede ser muy revelador. En Judas 5, la destrucción de estas ciudades es un recordatorio del juicio divino contra la profunda decadencia moral. Algunas personas creen que la sociedad actual enfrenta un declive en los valores morales, evidenciado por un lenguaje más grosero y vulgar, el debilitamiento de los valores familiares y el alejamiento de las enseñanzas bíblicas. Existe la sensación de que los logros personales y el orgullo han eclipsado la humildad y la modestia. Este cambio en la sociedad plantea interrogantes sobre la preparación para un juicio divino o un despertar espiritual. La Biblia, en 2 Pedro 3:10-15, habla sobre el día del Señor que vendrá de manera inesperada y enfatiza la necesidad de vivir en santidad y devoción, esperando un nuevo mundo de justicia. Esto nos recuerda la importancia de reflexionar sobre nuestros valores y acciones en el mundo actual. Comienza con la autoconciencia. Debemos examinar constantemente nuestras acciones e intenciones, preguntándonos si estamos contribuyendo positivamente a nuestra comunidad. Se trata de vivir una vida que valore la empatía y la bondad por encima del egoísmo y la indiferencia. Fomentar que las personas mantengan valores morales no es solo cuestión de predicar, sino de dar el ejemplo. Es sobre crear un entorno donde la integridad y la honestidad sean los principios rectores. La compasión debe ser valorada y celebrada. Podemos lograrlo siendo responsables de nuestras acciones, tomando decisiones éticas y defendiendo lo correcto, incluso cuando es difícil. Nuestras elecciones personales tienen un efecto en cadena sobre la sociedad. La Biblia nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esto significa que nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Al elegir vivir con integridad, contribuimos a una sociedad más justa y compasiva. Por el contrario, cuando ignoramos nuestra brújula moral, contribuimos a su decadencia.
Una lección importante de la historia de Sodoma y Gomorra es el valor de mantenernos espiritualmente atentos. Abraham, una figura clave, demuestra esto cuando se entera de la destrucción inminente de la ciudad. En lugar de aceptarlo pasivamente, habla con Dios, buscando comprensión y esperanza de intervención. Esto muestra su alerta espiritual y su deseo de alinearse con la voluntad de Dios. En nuestro mundo moderno, esto se traduce en buscar constantemente una conexión con Dios en nuestras vidas cotidianas. No se trata solo de seguir rituales religiosos de manera automática, sino de comprender los significados y valores profundos detrás de ellos. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y moralmente correctas que estén en sintonía con nuestra fe. Los habitantes de Sodoma y Gomorra carecían de esta conexión, lo que los llevó a su caída final. Los hombres de Sodoma eran extremadamente malvados y pecadores contra el Señor. No tenían vergüenza en su pecado abierto frente a Dios. Génesis 13:13, Biblia amplificada, dice: Los hombres de Sodoma eran extremadamente malvados y pecadores contra el Señor. Esta desconexión de la guía espiritual llevó a la decadencia de la sociedad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Al cultivar una conexión más profunda con Dios mediante la fe, podemos desarrollar una brújula moral que nos ayude a navegar las complejidades de la vida moderna. La historia de Sodoma y Gomorra nos sirve de advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando una sociedad, colectivamente, se aleja de los valores espirituales. En contraste, una vida arraigada en lo espiritual ofrece numerosos beneficios. Por ejemplo, el principio bíblico de amar al prójimo puede ser una luz guía en nuestras interacciones, promoviendo la bondad, la empatía y el entendimiento en un mundo a menudo marcado por la división y los conflictos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, busca desinteresadamente lo mejor o lo más alto para los demás. Gálatas 5:14, Biblia amplificada. Esta es una aplicación directa de la guía espiritual en la vida cotidiana. ¿Estamos viviendo en un sistema corrupto? En estos tiempos, parece que el cuerpo de Cristo está presenciando una generación que se ha alejado mucho de las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos comportamientos y actitudes que parecen incluso peores que los de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos ha advertido sobre las consecuencias del orgullo y el pecado, y ahora, más que nunca, necesitamos prestar atención a esas advertencias. En Proverbios 16:18, la Biblia nos dice: El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Este versículo explica el peligro del orgullo, que fue una de las principales razones de la caída de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas que vivían en el lujo, descuidando a los pobres y necesitados. Sin embargo, su mayor pecado fue el orgullo, lo que las llevó a apartarse de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio poderoso del juicio de Dios contra el pecado. En la sociedad actual, observamos comportamientos y actitudes que reflejan los pecados de esas ciudades antiguas. A menudo, esta generación es vista como peor que Sodoma y Gomorra, y la Biblia nos advirtió sobre las consecuencias de tal decadencia moral. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los capítulos más controvertidos del Antiguo Testamento. Algunos argumentan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento, percibiéndolo como lleno de ira en el primero y lleno de gracia en el segundo. Sin embargo, el mismo Jesús mencionó el juicio de Sodoma y Gomorra para advertir sobre un juicio aún peor en los tiempos finales. Esta advertencia se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que el mismo Dios que juzgó a esas ciudades un día, juzgará al mundo. Una de las lecciones clave de Sodoma y Gomorra es que el pecado no queda sin respuesta por parte de Dios. Los habitantes de estas ciudades eran culpables de numerosos pecados, incluidos la arrogancia, la glotonería y el descuido de los pobres y necesitados.
La sociedad moderna a menudo glorifica comportamientos que la Biblia condena, y este cambio en los estándares morales refleja una profunda ceguera espiritual. Ignorar las advertencias de Dios es otro signo de nuestros tiempos. Así como los futuros yernos de Lot ignoraron sus advertencias sobre la inminente destrucción, muchas personas hoy en día están sordas a la palabra de Dios. Se burlan de la idea del juicio divino y continúan en sus caminos pecaminosos, creyendo que no hay consecuencias para sus acciones. Otra característica de esta generación es la procrastinación al responder al llamado de Dios. Lot mismo dudó en abandonar Sodoma, y los ángeles tuvieron que arrastrarlo a él y a su familia fuera de la ciudad. Esta demora en responder a las advertencias de Dios refleja una falta de urgencia y seriedad respecto a los asuntos espirituales. Muchas personas hoy también posponen el arrepentimiento, pensando que tienen mucho tiempo para reconciliarse con Dios. Ezequiel 16:49-50 dice: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron arrogancia, abundante comida y tranquilidad, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Se llenaron de orgullo y cometieron actos repugnantes delante de mí. Por lo tanto, las quité cuando lo vi. Este pasaje describe claramente los pecados de Sodoma: el orgullo, el descuido de los pobres y la indulgencia en el pecado. Hoy en día, vemos comportamientos similares. Nuestra sociedad a menudo prioriza la riqueza y el placer sobre la compasión y la humildad. Nos hemos convertido en una generación que glorifica el comportamiento pecaminoso y rechaza las enseñanzas de la Biblia. Dios es un Dios de santidad, tanto interna como externamente, y no tolerará el orgullo y la arrogancia. Él traerá juicio sobre aquellos que lo rechacen a Él y a sus mandamientos. Como nación, necesitamos humillarnos y regresar a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y buscar su perdón. 2 Crónicas 7:14 dice: Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este es un llamado al arrepentimiento. Debemos alejarnos de nuestros pecados y buscar el rostro de Dios. Solo entonces podremos esperar sanidad y restauración. Necesitamos volver a los principios de amor, compasión y humildad que Dios nos ha enseñado. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contundente sobre el poder destructivo del pecado. El amor de nuestra sociedad por las transgresiones no se mantiene estancado en sus pecados. Según Pablo en 2 Timoteo 3:13, pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto parece estar ocurriendo en nuestro país hoy en día. La sensibilidad al pecado ha disminuido significativamente y toleramos comportamientos que habrían impactado a generaciones anteriores. Gálatas 5:19-21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nuestra sociedad glorifica cada vez más el pecado, haciéndolo más aceptable y respetable. Esta glorificación ocurre a través de diversos canales, como políticas gubernamentales, medios de comunicación, televisión, películas, videos, escuelas y deportes. Muchos cristianos, lamentablemente, han aceptado esta normalización del pecado, sintiéndose impotentes para cambiarla. Como creyentes, a veces contribuimos a esta glorificación cuando permitimos o alentamos a nuestros hijos a participar en actividades que promueven comportamientos pecaminosos, como ver películas
o videos que enaltecen y glorifican el mal lenguaje. Efesios 5:11 dice: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Participar en estas actividades mundanas puede legitimarlas ante los demás. Esta mundanidad aceptable puede ser tolerada por la sociedad e incluso por algunos cristianos, pero no es aceptable para Dios. Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, que también estaba en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y siendo hecho a la semejanza de los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». La humildad y obediencia de Jesús sirven como el ejemplo supremo. Vivir humildemente significa reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y someternos a su voluntad, incluso cuando es difícil o va en contra de la cultura. La humildad implica reconocer que no podemos navegar por este mundo perverso por nuestra cuenta. Necesitamos la guía y fortaleza que provienen de Dios. El arrepentimiento también es crucial. Significa alejarse del pecado y alinear nuestras vidas con los estándares de Dios en un mundo que a menudo nos anima a satisfacer nuestros deseos. El arrepentimiento requiere una decisión consciente de rechazar comportamientos y actitudes pecaminosos. Es un proceso continuo de autoexaminación, confesión y transformación. Vivir en una generación perversa también implica enfrentar oposición y persecución. Otra pregunta que la gente se hace es si Estados Unidos es Babilonia, si los Estados Unidos de América son uno de los países mencionados en el libro de Apocalipsis. ¿Qué piensas? ¿Crees que Estados Unidos está en el libro de Apocalipsis? Ahora, si buscas una referencia directa y explícita, la respuesta es no. La Biblia no menciona explícitamente a los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay una nación en el libro de Apocalipsis que muchos creen que se refiere a los Estados Unidos, y esta es Babilonia. El Antiguo Testamento tiene 15 libros sobre profecía, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno. Apocalipsis. Juan, uno de los apóstoles de Jesús, escribió este libro mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, vivieron y fueron enterrados en Éfeso. Apocalipsis fue escrito hacia el final del primer siglo, cuando el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor a César una vez al año en el día del Señor. La gente tenía que pararse frente a un altar, levantar las manos y decir: «César es Señor». Esto era un gran problema para los primeros cristianos, porque creían que solo Jesús era el Señor. No podían decir «César es Señor» sin enfrentar severas sanciones. Era crucial ver si los cristianos se mantendrían firmes en su fe. Antes de que se escribiera este libro, ya estaban muriendo por sus creencias. Apocalipsis estaba destinado a guiar a aquellos dispuestos a morir por su fe. La palabra mártir originalmente significaba testigo, pero pronto pasó a referirse a alguien que murió por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero es diferente del Evangelio y las cartas de Juan. Aquí está el motivo. Apocalipsis fue especialmente dado a Juan. Dios el Padre se lo dio a Jesús. Luego Jesús se lo entregó a un ángel, y el ángel se lo dio a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro en la Biblia fue dado de esta manera. En una manera tan compleja, Juan escribió lo que vio y escuchó. A veces, lo que veía era tan impresionante que el ángel le recordó que debía escribir todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó voces y coros cantando, y tuvo que escribirlo todo. El libro de Apocalipsis es asombroso porque trata sobre un tema central: el regreso de Jesucristo a la tierra. La Biblia menciona este evento 318 veces, más que cualquier otra predicción.
Apocalipsis explica lo que ocurre antes, durante y después del regreso de Jesús. En este libro también vemos la caída de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 abordan el final del mundo. En el resto de Apocalipsis hay dos figuras femeninas principales, una prostituta impura y una novia pura. No son personas reales, sino símbolos que representan ciudades. Se podría considerar una historia de dos ciudades. Las dos ciudades son Babilonia y Jerusalén, siendo Babilonia la ciudad de los hombres y Jerusalén la ciudad de Dios. Primero centrémonos en Babilonia. En Apocalipsis 14:8, otro ángel, el segundo, proclamó: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad, corrompiéndolas con idolatría. Babilonia representa una rebelión organizada contra Dios. En la profecía, Babilonia puede referirse a una ciudad particular o a un sistema religioso o político, todos conectados con las prácticas malignas de la antigua Babilonia. Al escuchar que Babilonia ha llevado a todas las naciones a la fornicación, esto principalmente significa fornicación espiritual, es decir, adorar a otros dioses. No es sorprendente que la fornicación espiritual a menudo se acompañe de un comportamiento inmoral real. En Apocalipsis 16, 19 a 21, la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Dios recordó a Babilonia la Grande para darle la copa del vino de su ira feroz y furiosa. Luego todas las islas huyeron y no se encontraron montañas. Grandes piedras de granizo, tan pesadas como un talento, cayeron del cielo sobre la gente, y las personas blasfemaron y hablaron abusivamente de Dios a causa de la plaga de granizo, porque la plaga era muy grande. En la Biblia, las ciudades a menudo se presentan como lugares corruptos. La primera mención de ciudades, que es crucial, las vincula con Lamec y la fabricación de armas peligrosas. Las ciudades atraen a personas, incluyendo a quienes hacen el mal, a menudo fomentando comportamientos negativos. Donde hay menos comunidad y más ocultamiento, los pecados y crímenes tienden a proliferar. En esta parte de la Biblia, la avaricia y el orgullo son los pecados principales discutidos, y ambos están relacionados con el amor al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En una ciudad próspera, las personas pueden olvidar fácilmente que Dios creó todo en el cielo y en la tierra. A veces, las personas empiezan a olvidar esto. Adorar sus habilidades y talentos a menudo se manifiesta en edificios altos que exhiben el orgullo y los logros humanos, indicando arrogancia. Un excelente ejemplo de esto es la Torre de Babel, situada cerca del río Éufrates, en el cruce entre Asia, África y Europa. Nimrod, un gran cazador y guerrero, la construyó. Creía que el poder significa tener razón y que solo las personas más importantes sobreviven. La torre estaba destinada a ser el edificio más alto jamás construido por humanos. Era una manera de mostrar y decir: miren lo que podemos hacer. Querían hacer un nombre para sí mismos. El mayor peligro para Jerusalén era Babilonia. Al final, Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad santa, incluido su templo, y se llevó sus riquezas, enviando a la gente al exilio por 70 años. Dios permitió esto porque la gente había convertido a Jerusalén en una ciudad común, ya no especial. La entidad malvada de Babilonia es representada por una mujer corrupta en Apocalipsis 17, 1 a 2. Un ángel invita a Juan a presenciar el juicio sobre esta mujer. El versículo dice: entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me habló, diciendo: ven acá, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra cometieron fornicaciones,
y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. La verdad desafortunada es que Babilonia no tendrá un buen final. Ya hemos leído aquí acerca de un juicio de Dios. No es algo trivial. Siempre ha sido una gran calamidad para cualquier persona, y mucho menos cualquier ciudad que caiga bajo el juicio de Dios enfrentará un destino similar al de Babel. El gran logro de los hombres recibirá su juicio correspondiente. El nombre Babilonia es crucial en la Biblia. Representa infidelidad religiosa y corrupción. Babilonia simboliza una religión falsa que aleja a las personas del culto correcto a Dios, mostrando engaño espiritual y decadencia moral. Esto se refleja en el libro de Apocalipsis, donde Babilonia es descrita como una mujer misteriosa que mantiene relaciones indebidas con los reyes de la tierra, resaltando el declive moral y la corrupción de las sociedades atrapadas en religiones falsas. La prosperidad, el brillo y el lujo pueden hacernos orgullosos y codiciosos, pero no pueden protegernos del castigo de Dios. La copa de oro representa las tentaciones y trucos utilizados por la malvada Babilonia para obtener y mantener su poder y llevar a otros por sus terribles caminos. Este lugar es conocido por sus horribles acciones, porque enseña a la gente a adorar dioses falsos y cometer todo tipo de maldad, y está lleno de la sangre de seguidores de Jesús y mártires. Ella se embriagó con esta sangre, disfrutando tanto que nunca quedó satisfecha. Es impactante pensar en cuánta sangre cristiana ha sido derramada por personas que se llaman a sí mismas cristianas. Al examinar estas profecías, vemos que estos terribles eventos confirman la verdad del Evangelio. Debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por religiones llamativas, rentables o de moda. En su lugar, mantengámonos alejados de los secretos del mal y centrémonos en comprender el verdadero significado de la piedad. Al hacerlo, podemos aprender humildad y gratitud del ejemplo de Cristo. Cuanto más intentemos ser como Él, menos propensos seremos a ser engañados por falsos maestros. Dios ya ha decidido que la mística Babilonia caerá y será destruida. Un ángel viene del cielo, y este ángel podría ser el mismo Jesús. Él viene a derrotar a sus enemigos y a compartir su evangelio con todas las naciones. La maldad de Babilonia era inmensa. Se había alejado del verdadero Dios, había establecido ídolos falsos y había llevado a muchas personas al error espiritual. Babilonia utilizó su riqueza y lujo para mantener a la gente interesada y atrapada. Este comercio espiritual, que muchos usan para hacerse ricos a través de caminos pecaminosos, es un gran problema. Hay una advertencia clara para aquellos que esperan la misericordia de Dios. No solo deben abandonar Babilonia, sino también contribuir a su destrucción. Dios podría aún tener algunos fieles en Babilonia, pero serán llamados a salir. Aquellos que participen en los pecados de Babilonia enfrentarán sus castigos, y los reyes y líderes políticos de la tierra que cometieron inmoralidades y vivieron lujosamente con ella, llorarán y se golpearán el pecho en duelo al ver el humo de su destrucción desde lejos, temiendo su tormento y diciendo: «Ay, ay de la gran ciudad, la poderosa Babilonia. En una sola hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra llorarán. Mantengámonos alejados de los secretos del mal y enfoquémonos en comprender el verdadero significado de la piedad. Al hacerlo, podemos aprender humildad y gratitud del ejemplo de Cristo. Cuanto más intentemos parecernos a Él, menos probable será que seamos engañados por falsos maestros. Dios ya ha decidido que la Babilonia mística caerá y será destruida. Un ángel viene del cielo, y podría ser el mismo Jesús. Él viene a derrotar a sus enemigos y a compartir su evangelio con todas las naciones. La maldad de Babilonia era muy grande, se había alejado del Dios verdadero, levantó ídolos falsos y condujo a muchas personas hacia el mal espiritual. Babilonia usó su riqueza y lujo para mantener a la gente interesada y atrapada. Este comercio espiritual, que muchos utilizan para hacerse ricos de manera pecaminosa,
Es un gran problema. Hay una advertencia clara para quienes esperan la misericordia de Dios. No solo deben abandonar Babilonia, sino también ayudar en su destrucción. Dios aún podría tener algunas personas en Babilonia, pero serán llamadas fuera. Aquellos que se unan a los pecados de Babilonia enfrentarán sus castigos, y los reyes y líderes políticos de la tierra, que cometieron inmoralidades y vivieron lujosamente con ella, llorarán y se golpearán el pecho en duelo al ver el humo de su destrucción, diciendo: «Ay, ay de la gran ciudad, la ciudad fuerte Babilonia. En una sola hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes de la tierra llorarán y lamentarán sobre ella porque ya nadie compra su mercancía. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, carmesí, madera de cedro, artículos de marfil, madera costosa, bronce, hierro, mármol, canela, especias, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, harina fina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros, carretas, esclavos y vidas humanas. Los frutos y delicias del deseo de tu alma se han ido, y todas las cosas lujosas y extravagantes se han perdido para ti, nunca más serán encontradas. Los mercaderes que manejaban estos artículos y que se enriquecieron con su comercio, llorarán a lo lejos por su tormento, llorando y lamentándose en voz alta, diciendo: «Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y carmesí, dorada y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora toda esa vasta riqueza ha sido devastada. Todos los capitanes de barco, navegantes, pasajeros y marineros, y todos los que ganaban su vida en el mar, se mantendrán a lo lejos y exclamarán al ver el humo de su quema: ¿qué se puede comparar con la gran ciudad? Y esparcirán polvo sobre sus cabezas y clamarán, llorando y lamentándose, diciendo: «Ay, ay de la gran ciudad. Quienes tenían barcos en el mar se enriquecieron con su gran riqueza, pero en una hora ha sido arruinada». Revelación 18, 9-19. Debemos saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. La palabra peligrosos sugiere la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de atmósfera caracterizará los últimos días. En griego clásico, la palabra peligrosos se usaba tanto para animales salvajes peligrosos como para el mar embravecido. Las características de los últimos días que Pablo describe no son los tiempos en sí, sino las personas terribles de esos tiempos. Debemos notar cuál es la dureza o el peligro de esta época desde la perspectiva de Pablo. No se trata de guerra, hambre, enfermedad o cualquier otra calamidad que afecte al cuerpo, sino de las formas malvadas y depravadas de los hombres. El término últimos días es amplio en el Nuevo Testamento, tanto que se podría argumentar que los últimos días comenzaron con el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Aunque algunos creen que prestar atención a los últimos días o a la profecía bíblica es trivial, deberíamos ser capaces de discernir cuándo son los últimos días, o, al menos, cuándo las situaciones del mundo se parecen a lo que la Biblia describe para los últimos días. En Mateo 16, 1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no comprender o negarse a entender el significado de sus tiempos. Hipócritas saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Mateo 16, 3. Es posible que Jesús habría. La misma crítica podría aplicarse a algunos cristianos hoy en día, que son ajenos a los últimos tiempos y al regreso de Jesucristo. Pablo describe la condición humana en los últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, despectores de lo bueno, traidores, obstinados, altivos, amadores de los placeres en lugar de amadores de Dios,
teniendo una apariencia de piedad pero negando su poder, y de tales personas, apártate. Los hombres serán amadores de sí mismos, algo muy característico de nuestra era actual, donde la gente está motivada a amarse a sí misma. No es casualidad que esta característica sea la primera en la lista, ya que el amor propio es el pecado primordial del que surgen todos los demás. Cuando una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, se destruyen las asociaciones divinas y humanas, y se vuelve imposible la obediencia a Dios y la caridad hacia los demás. Amarse a sí mismo encabeza la lista porque es la esencia de todo pecado y la fuente de todas las demás características. El término literalmente significa amadores de sí mismos, y se refiere al hecho de que el hombre natural tiene su centro de gravedad en sí mismo, en lugar de en Dios. Los hombres serán amadores del dinero. El amor al dinero no es nada nuevo, pero hoy en día las personas tienen la capacidad de perseguir el amor al dinero como nunca antes. Los hombres serán vanagloriosos, orgullosos, blasfemos. La vanagloria, el orgullo y la blasfemia no son nuevos, pero parecen ser más prominentes que nunca. Hoy en día, la vanagloria y la blasfemia parecen ser más prevalentes que nunca. Cada uno actúa como si fuera la persona más importante, diciendo implícitamente que los demás no importan y que Dios no importa. Lo único que cuenta es uno mismo. En la actualidad, la vanagloria, el orgullo y la blasfemia se encuentran en todas partes, especialmente entre nuestros ídolos culturales. Muchas personas se enriquecen a través de la vanagloria calculada, el orgullo y la blasfemia. Los hombres serán ingratos, impíos, sin amor, implacables. Estos rasgos han caracterizado a la humanidad en diversos grados desde Adán. Según Pablo, estos comportamientos serán especialmente prevalentes en los últimos días. La falta de amor, traducida como sin afecto natural en la KJV, literalmente significa sin amor familiar. Según Pablo, los tiempos finales estarán marcados por un creciente desdén por el amor y las obligaciones familiares normales. Otra característica es que los hombres serán calumniadores. Siempre ha habido personas que dicen mentiras perjudiciales sobre los demás. Los hombres serán incapaces de controlar sus impulsos. La historia de la falta de autocontrol se observa en casi todo hoy en día. Deseo, pastillas, alcohol, comida, trabajo. A menudo hacemos cosas sin control. Los hombres serán brutales. La crueldad y la brutalidad no son nuevas en el mundo, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que los últimos días estarán marcados por una brutalidad particular. Los hombres serán traicioneros, obstinados y amadores de los placeres en lugar de amadores de Dios. Estas características giran en torno a un tema central: el egoísmo. Los hombres son traicioneros por egoísmo, son obstinados por egoísmo y están enfocados en sí mismos. Huyen por egoísmo y buscan el placer en lugar de amar a Dios. No estamos obligados a elegir entre el placer y Dios, ya que servir a Dios es la mayor alegría. Según el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sin embargo, debemos decidir entre amar el placer y amar a Dios. Muchos placeres provendrán de vivir para Dios, pero solo si amamos a Dios primero y rechazamos amar los placeres en sí mismos. Tener una apariencia de piedad pero negar su poder es común en nuestro mundo obsesionado con el yo. Las personas se sienten muy libres de practicar una religión de buffet, eligiendo y seleccionando lo que desean. Se sienten libres de ser espirituales, pero no se sienten obligadas a seguir la Biblia. El poder de la piedad, que los hombres despreciarán en los últimos días, es el poder que debería tener para guiar nuestras vidas, en el sentido de la autoridad legítima. Hoy en día, muchos rechazan que Dios tenga el poder de decirles qué hacer a través de su palabra. De tales personas, aléjate. El mandato de evitar a quienes exhiben estas características es especialmente difícil en nuestra época actual.
Las personas que exhiben estos comportamientos no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son consideradas héroes culturales. Los cristianos tienen una responsabilidad sencilla: apartarse no solo de estas actitudes, sino también de quienes las practican. Muchos no prestan mucha atención a la compañía que mantienen, pero si pasamos tiempo con individuos así, ya sea personalmente o permitiéndoles influir en nosotros, podemos ser afectados negativamente. Entretenerán, influirán en nosotros. Como señaló Pablo en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú, sin embargo, conoces bien mi enseñanza, mi forma de vivir, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. ¿Qué cosas me sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra? Las persecuciones que soporté, y sin embargo, el Señor me libró de todas ellas. De hecho, todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. De Timoteo 3:10-11. Pablo ha descrito el tipo de personas que amenazarán la tierra en los últimos días y con las que Timoteo debe enfrentarse en su propia época. Pablo no solo enseñó a Timoteo estas cosas de manera académica, sino que Timoteo aprendió al seguir cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solo se enseña, sino que también se aprende al verlo en otros. Timoteo observó el estilo de vida de Pablo. Había una forma particular en que Pablo vivía, y Timoteo estaba lo suficientemente cerca de él para aprender y seguir su ejemplo. Timoteo captó el propósito de Pablo. Su vida tenía un objetivo, estaba dirigido a algún lugar, y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio eso en Pablo, lo comprendió y quiso vivir su vida de esa manera. Timoteo absorbió la fe, la paciencia y el amor de Pablo. Se podía ver en Pablo una fe que no todos poseían, y Timoteo deseaba capturarla. Pablo era paciente con las pequeñas molestias de las personas y la vida de una manera especial, y tenía un amor que lo hacía destacar. Podríamos pensar que alguien que vive su vida según la doctrina correcta, con el estilo de vida adecuado, propósito, fe, paciencia y amor, es amado y aceptado por todos, pero no es así. De hecho, las personas que siguen cuidadosamente este estilo de vida enfrentarán algún nivel de persecución. Sí, y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús enfrentarán persecución. Los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo hoy en día, y también podemos enfrentar persecución social. Los cristianos son perseguidos por la misma razón que Jesús lo fue. Juan 3:19 dice: Este es el juicio, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pablo recordó a Timoteo los casos específicos de persecución que había enfrentado en Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio. Hechos 13:50, Nueva Versión Internacional. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas de alto rango y a los principales hombres de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. En Iconio, Pablo fue casi ejecutado a pedradas, y cuando tanto gentiles como judíos, junto con sus gobernantes, intentaron maltratarlos y apedrearlos. En Listra, de hecho, apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Hechos 14:19. Pero llegaron judíos de Antioquía y en Iconio, después de haber ganado a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero el Señor lo libró de todos ellos. Pablo recordó esto mientras estaba en prisión esperando la ejecución. Sabía que Dios podía liberarlo nuevamente, aunque también podía no hacerlo. Pablo se mostraba tranquilo, dejando todo en manos del Señor. La persecución no detendría a Pablo en su búsqueda de Jesucristo con todo su corazón. Los cristianos no deben ser detenidos por la persecución. Hoy en día, quizás no enfrentemos mucha persecución violenta o económica en nuestra cultura,
pero los cristianos sí enfrentan una gran cantidad de persecución social. 1 Pedro 4:4 describe la mentalidad de muchos que oprimen socialmente a los cristianos. Para ser verdaderos seguidores de Jesucristo, debemos estar dispuestos a ser vistos como extraños por otros, ser rechazados por algunos por causa de Jesucristo, y ser marginados a los ojos de algunas personas. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Esperamos que hayas encontrado valiosa la reflexión sobre la perseverancia y la fidelidad en tiempos de persecución. Queremos saber qué aprendiste de este contenido, así que déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos. No olvides darle un like al video si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.